El texto sumerio, a grandes rasgos, nos dice que hace más de 400.000 años los Ananoki llegaron del espacio y aterrizaron en el valle del Tigris-Éufrates. Empezaron a montar una colonia llamada Edén. Planeta, he podido desarrollar específicamente mis estudios sobre los escritos de la civilización sumeria, la primera forma de civilización humana conocida que ya estaba establecida hace 6.000 años. En sus tablillas de arcilla, los sumerios relataron muchos acontecimientos de la historia y de la prehistoria. Muchos de mis colegas conocen estos relatos y los consideran mitos. Yo, en cambio, me he preguntado, y también he dirigido la pregunta a otros investigadores, si en lugar de mitos no serán más bien historias verdaderas. Porque con notable precisión en relación con acontecimientos referidos también en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, estos escritos ponen de manifiesto la existencia de otro gran planeta en nuestro sistema solar, al que los sumerios llamaban Nibiru. Al parecer, este planeta se acerca a nosotros una vez cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. Según los antiguos escritos, los habitantes de este planeta, llamados Anunnaki, que significa los que descendieron del cielo a la Tierra, llegaron por primera vez a nuestro planeta hace unos 450.000 años. Vinieron con una misión precisa, pero esa es otra historia. Y durante su estancia desarrollaron muchas actividades, de las que también existen referencias en las Sagradas Escrituras. Entre ellas, por ejemplo, el proceso de ingeniería genética, gracias al cual nosotros, usted y yo, es decir, el Homo sapiens... Like the Egyptians or the Mayans or the Incans, Romans, Greeks, the first culture we have on Earth were the Sumerians, and they showed up 6,000 years ago where modern-day Iraq is. It's right between the Tigris and Euphrates rivers. It was then known as Mesopotamia, Babylon, but also Sumeria, where the first culture on Earth stems, and they have left us over 100 of the first for high society to take place. For instance, stemming from Sumeria 6,000 years ago, they were the first ones to invent writing. They had a system of over 400 characters known as cuneiform text. They used a wedge-shaped stylus or an object with a wedge and would twist and turn and make all these characters that came up to about 400 characters, and they had their own complete language like an alphabet that we use today, A through Z, but this stemmed out of Sumeria 6,000 years ago, and all of the first for high society come from them. Time, the calendar, math, schools, courts, judges, systems of law, all of this originated in Sumeria, which was then known as Mesopotamia, Babylon, today's modern day.
No hace mucho tiempo, la humanidad asistía a uno de los sucesos más trágicos en la historia de la cultura humana. Esta es parte de la narración que se hacía en los informativos de todo el mundo. El famoso Museo Nacional de Irak, que albergaba un tesoro cultural invalorable de colecciones sumerias, acadias, babilonias y asirias, además de textos islámicos únicos, fue completamente desvalijado en medio del caos que reina en Bagdad. El edificio que albergaba el museo era la imagen de la desolación, con las vitrinas rotas, los vidrios esparcidos por el piso y restos de potes de cerámica resquebrajados por doquier. En un frenesí de saqueo de objetos culturales, los vándalos que desvalijaron las oficinas del gobierno y comercios después del desplome del régimen de Saddam Hussein cayeron sobre el museo sin que nadie los detuviera. Desaparecieron tesoros irreemplazables de la cuna de la civilización occidental. Todo lo que podía llevarse a mano desapareció del museo. Recipientes de oro, máscaras rituales, tocados reales, liras incrustadas de joyas, artefactos invalorables de la antigua Mesopotamia. Esta es la propiedad de esta nación y el tesoro de 7000 años de civilización, se lamentó Ali Mahmoud, un empleado del museo. Ahora, todo ha desaparecido. Era el fin de uno de los patrimonios más importantes de la cultura de la humanidad. El fin de un recuerdo, quizás el fin de un mundo. ¿Te imaginas lo que debía haber sido ese museo, Eric? Joder, madre mía. ¿Tú lo viste? No, yo nunca entré. Nunca entraste. Yo nunca entré, he estado ahora. Ahora lo he visto. Ahora hay un carro Abrams, un carro de combate estadounidense sellando la puerta con el cañón mirando hacia. Hay una fotografía que yo tengo en el álbum de fotos que te he traído y está apuntando hacia afuera, es decir, y ahí están todos desplegados los americanos y no se puede entrar en el museo. A nosotros nos dejaron entrar, pero por supuesto no está abierto. Los americanos nos contaron que habían instalado cajas blindadas especiales en el museo, las habían traído desde Estados Unidos y habían instalado, ya todo el parte del tesoro del museo no está expuesto, están las vitrinas vacías, están dentro de las cajas de seguridad. En cualquier exposición de arte sumerio verán lo que les voy a decir. Dibujos de naves que recuerdan al Apolo elevándose hacia el cielo. Figuras de hombres con trajes espaciales y lo que parecen máscaras de oxígeno. Esas obras fueron creadas en el cuarto milenio antes de Cristo, 4000 años antes de su advenimiento. El Génesis o el Arca de Noé son historias que proceden de Sumeria, 6000 años antes de que se escribiera la Biblia. El Génesis de su epopeya sobre la creación, el Arca de Noé del diluvio sumerio. La leyenda de los dioses extraterrestres tiene sus orígenes en la historia de Sumeria. Pueden encontrar todo esto en un museo ahora mismo. El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha. Nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poderes del infierno. En verdad, esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo, más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia. Pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros
y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie, esperando el día del exterminio de la humanidad. Que Dios nos creó hace 6.000 añitos, llegamos aquí a la Tierra de repente, Adán y Eva, y es respetable, claro. Ellos no creen en los dinosaurios, dicen que es una fantasía que existieron los dinosaurios, aunque los fósiles ahí están. Pues mire, vamos a hablar sobre ese estado. La especie humana como una especie en esclavitud constante ante un Dios que en la Biblia primero es bueno y de repente nos da en toda la torre por medio de un diluvio. Estos argumentos son interesantes, desde luego, pero tenemos que empezar a caminar en reversa hacia un pasado, hacia un distante muy difícil, un distante sobre la evolución del humano sin el dogma religioso que sigue aterrorizando a la humanidad del día de hoy. La pregunta de quiénes somos y de dónde venimos toma un nuevo significado mientras empezamos a descubrir que el código genético humano en realidad ha sido manipulado por este creador que con tanto amor nos quiso extinguir, porque en esta tierra había gigantes hace 250.000 años, para producir una especie primitiva menos inteligente a la que originalmente fue creada. De hecho, los libros, las evidencias, nos demuestran que Adán y Eva no nada más mordieron una manzana o que un reptil entró en contacto con ellos, como es sugerido en el Génesis. Pues se les presentan muchos argumentos y evidencias que muy convincentemente nos marcan una diferencia entre lo que es Dios en mayúsculas y Dios en minúsculas, y cómo esta manipulación genética afectó a nuestra humanidad. ¿Cómo hemos evolucionado en los últimos 250.000 años? ¿Podremos algún día alcanzar la inmortalidad? Estas son algunas de las preguntas que merecen una respuesta el día de hoy. Merecen una respuesta porque nuestros orígenes, cuando hablamos de nuestro origen como seres humanos, no podemos definirlo como un solo y único origen. Debemos tomar en cuenta una serie de factores que han hecho que tú y yo estemos aquí, o habitando con cuerpos físicos en una frecuencia dimensional específica. Nuestro enfoque, querida conciencia que me estás escuchando en este momento, son nuestros orígenes. Pero primero debemos definir la palabra origen. El origen de la palabra origen. Gen representa semilla. De ahí el libro Génesis, que es Isis, la madre tierra, la diosa egipcia o la Virgen María. No importa cómo le llamemos, pero es la semilla de la madre tierra que nos dio vida. Por eso el primer libro de la Biblia es el Génesis. Ahora, en segunda instancia,
en segunda instancia, tenemos la sílaba Ori. Y Ori se hace referencia a dos cosas en común, que actualmente estoy escribiendo en mi libro. Ori significa Orión, la constelación de Orión. Y del cinturón de Orión se emanan 3 estrellas importantes. Y creo yo, Mónica, que de ahí llegaron 200 ángeles caídos a la tierra. Como lo narra el libro de Enoch, un libro extraordinario, y del cual hablaremos el día de hoy. Pero Ori significa Orión. Nosotros, tú y yo, tu origen es de que eres una semilla de Orión. Y Gen se refiere a esa semilla, aquello que da vida, o de donde proviene la vida. Vida siendo la capacidad autónoma para que un programa genético pueda operar dentro de un sistema natural o uno artificial. También Ori puede referirse a Aurum, a oro, Auri, que somos semillas doradas de luz. Cualquiera que sean las respuestas, somos semillas, tú y yo y nada más. Y aunque me gustaría inclinarme y suscribirme a la teoría de que somos semillas de luz, de color dorado, también el otro lado, que somos semillas de Orión, que unos seres gigantescos con tecnologías avanzadas construyeron imperios y reinados que sembraron al humano para usarlo, para extraer recursos materiales de la tierra hace esos 250.000 años, para usarnos como sus esclavos para la construcción de estos monumentos megalíticos que hoy el humano moderno no puede ni igualar en estructura ni complejidad matemática. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿quién eres? Y si eres a imagen y semejanza de aquel que te creó, entonces ¿qué imagen tiene ese ser? Porque de acuerdo a las tablas de los reptiles de estos ángeles caídos, 200 de ellos, Mónica, estas son las tablas de Orión, que en la Tierra se sabe poco de ellas, pero es la Biblia viviente de aquellos seres que en los textos sumerios se llamaban Anunnaki, los hijos de Anu, o aquellos que de arriba bajaron, como en la Biblia se narra a los gigantes en Génesis 6:4, no con la palabra gigantes, sino como los Nefilim. ¿Y qué son los? Y aquí estamos abriendo literalmente una caja de Pandora en la conciencia colectiva humana de este planeta, y es necesario hacerlo, al saber que los sumerios recibieron sus avances con la ayuda no de dioses, sino de seres extraterrestres reptilianos provenientes de otro planeta, y que estos crearon al humano como un ser híbrido con la genética de ellos y la del simio y de otras especies. Y ya les vamos a decir las cosas como son. Hay una guerra abierta en este planeta entre dos razas: los que protegemos al planeta, los guardianes, y los que vinieron a someter este planeta y secuestrarlo para que no esté balanceado con el tiempo real de nuestra galaxia. Son los reptiles. Así es, la oscuridad. Y estos seres, en sus tablas, cuando su creador de ellos les dijo: yo los creé a ustedes a imagen y semejanza mía, ese ser que los creó a ellos, es Lucifer. Y por eso en nuestra Biblia actual viene esa marca ahí, porque los Anunnaki, los Nefilim, estos seres que bajaron, escribieron la Biblia para confundirnos, crearon las religiones, crearon la magia, nos dieron la agricultura, nos dieron la escritura, nos dieron las matemáticas.
La selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. Desde 1988, el Dr. Michael Behe ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la explicación de la selección natural. Durante muchos años, creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años que leí un libro llamado Evolución, una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Denton, donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista que yo nunca había oído antes. Y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento comencé a sentirme molesto porque pensaba que me habían estado guiando por un camino de rosas. Ahí había una buena cantidad de sólidos argumentos. Y yo había hecho el doctorado en bioquímica, era miembro de la facultad y nunca había ni oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución. Y desde entonces, he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. El escepticismo de Michael Behe parte en buena medida de lo que la moderna biología ha descubierto acerca de la unidad más fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los años 50, pero en la última mitad del siglo XX nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares. Cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente inadecuada. A principios de los 90, en una serie de conferencias científicas, Behe comenzó a compartir sus dudas acerca de la capacidad de la selección natural para construir máquinas moleculares complejas. Una de las máquinas en particular indujo a Behe a la duda. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera borda. Esto ha sido diseñado, no hay montaje de piezas al azar.
La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas las cuales son necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. La ratonera está compuesta de 5 piezas fundamentales: un gatillo en el que se pone el cebo, un muelle potente, una delgada varilla doblada conocida como martillo, una barra retenedora para asegurar el martillo en su lugar y una base sobre la que se monta todo el sistema. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función: atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de dichas piezas, entonces o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas.
Seis corcheas, luego pausa. Bien, es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Repitan todo lo que dicen. Repítanlo nota por nota. Tenemos traducción en su audioseñal. Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya! Que se desplazan muy cerca de la estratosfera. Parece como si entraran y salieran a voluntad. Observe los que se encuentran en el lado derecho. Ahora observe este objeto dentro del círculo. Se mueve a una gran velocidad. Parece estar dentro de la atmósfera terrestre. Ahora se detiene, da una vuelta de 90 grados y sale hacia el espacio abierto a una gran velocidad. Menos de un segundo después, otro objeto, algunos sugieren que se trata de un proyectil, pasa muy cerca del primero. Veámoslo nuevamente. Ahora en cámara lenta. ¿Usted qué opina?
Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Is not an alien force already among us? Is not an alien force already among us? 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be. They would have a heightened sense of smell, sight, hearing. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance, and that creates a question that yet has to be answered by science. One group was so human looking, they just like us. They could sit next to us in a restaurant, they could sit next to you in a theater, and you would never know. That was the ones that bothered the admirals and the generals the most. That these guys could be walking up and down the corridors of SHAPE headquarters, or the Pentagon, or the White House. Oh, you know, mind control's been going on since day one on this planet. Of course, in the last century, they've had more technology to make it more insidious and deep. Now the entire planet, all 6.5 billion people, are mind controlled to one degree or another. You could be sitting right here and being mind controlled. It comes through satellite transmission, telephone, cell phone, radio, even overhead lights. The electrical system of your home can carry an ELF wave that has mind control in it and just hits you, and you can accept it. There are other intelligences, other alien groups who don't like us, don't want us around. Some are friendly, most, it turns out, are not. Maybe we've earned that. Living at the moment inside of, part of, one of the galaxy's finest, ripest zoological gardens. And if you think I've just told you you live in a zoo, you do live in a zoo. Now, I don't know how this deals with your sense of ego and your self-respect and who you think of yourself you are, but you're an animal living in a zoo. Now, how does a mass of people confronted with this reality going to deal with this? The powers that run this planet don't want a lot of this information known, and have done a good job of mixing a lot of this in with disinformation and misinformation to confuse people. I would not say that the situation is hopeless. I will say it's going to take a lot of people doing some deep thinking and some deep research to try and understand what goes on this planet, to try and understand what they've been thrust into and mixed up in this current civilization, and if they're going to survive and going to best the situation, these problems, they got a rough job ahead.
I don't think humanity will remain controlled forever. I think that there will be a time when things will change, and I think that in order to facilitate that change, a lot of terrible things have to happen first to make people realize that something isn't right. I think they're kind of getting that drift now. I think most people are thinking, you know, something isn't right, but they don't know what to do about it. So they just keep going on their daily life. See, they're afraid. They're basically afraid of making a change or saying anything publicly. The way humankind is headed right now, we're headed for a major sociological, economic, and geological calamity. That doesn't have to happen. The government, or I should clarify that, I don't know whether it was the government or who the group was. No one was there for my benefit or for anyone's benefit. They were there for an agenda that was not pro-humanity. People kind of grew up to satisfy what society expects of them, and they don't question inwardly what they really and truly are. That we are here as a human being, as a spiritual being, having a human experience. And so you observe things throughout life. And most people are very satisfied if they have a full stomach and a warm bed. Andreas, yo querría preguntarte, ante todo, ¿qué aspectos de la historia humana intentan, a tu juicio, ocultar preferentemente los poderes establecidos? ¿Y por qué? Bueno, evidentemente todos aquellos aspectos que le resten o amenacen con restarle poder al propio poder. Ahí, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, pues hablar o intentar husmear en la posibilidad de un posible, valga la redundancia, gobierno planetario supranacional, pues es un tema prohibido y escabroso, aunque real. Luego cualquier indicio que ayude al ser humano individual y colectivamente a liberalizarse, a liberarse como individuo, a superarse personalmente, también es un peligro en potencia para cualquier poder que prefiera a sus súbditos en un estado de letargo pseudo-intelectual, pero letargo de atontamiento, podemos decir, para que no despierte a una realidad de una independencia individual que no necesita de ningún poder ni de ningún gobierno en sí para llegar a su plenitud. Me refiero a la historia aquella de cierto día en que José Antonio Silva se acercó cuando se estaba procediendo al seguimiento del Apolo 14 y oyó una conversación bastante asombrosa. Efectivamente, este era el Apolo, creo que era el 14 efectivamente, estuvo lleno de complicaciones, se llegó muy tarde a la Luna y volvió como casi 2 días antes, como a toda velocidad, y todo salió mal. La cámara dijeron que la habían enfocado al Sol y que por lo tanto se había quedado velada, y en la Tierra no se recibió ninguna imagen, o apenas. Yo estaba en Fresnedillas, ahí estaba pues Agustín Farré, por ejemplo, que es un hombre de radio y televisión, y estábamos retransmitiendo casi los dos únicos, por las amabilidades de los de Fresnedillas y principalmente del doctor Bautista, que está aquí. Entonces nos trataba muy bien y estábamos en una sala donde había toda clase de monitores. De manera que la imagen que recibía Fresnedillas, en algún momento del paseo, era la primera que llegaba a la Tierra. De ahí la mandaban a Houston, Houston la procesaba y la veíamos en la televisión, la que ellos daban. Nosotros estábamos viendo directamente el paseo. Yo estaba con un compañero mío, comandante iberoamericano. Y entonces este hombre hablaba un inglés perfecto. La fraseología es inglés aeronáutico, o sea, que se entiende. Y es la misma que vos usar en un avión. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos? Sí, sí, espera, voy a acercar la cámara. Bueno, ve con cuidado. Sí, un momento, voy a acercar la cámara. En ese momento un técnico americano llegó, apagó el monitor, nos sacó de la sala y no nos dejó ver nada más.
Sí, no fui la única, ¿eh? No, pero antes nos contaba Pepe Neto que él Sí. estaba contigo y no se enteró. Sí, bueno, fue un viaje, lo hemos contado muchas veces, fue un viaje, el primer viaje de los Reyes a China, los periodistas íbamos en un avión antes, porque no había entonces vuelos a China, y como a las 3 de la mañana, que estaba todo el mundo durmiendo, nos avisó el comandante, que al que conocíamos porque era un avión solo de periodistas, que nos dijo, si queréis ver alguna cosa inexplicable, mirar hacia la izquierda. Bueno, yo me fui a la cabina, nos fuimos otros también, y era una especie como de círculo o de esfera blanca. Vamos, yo pensé que era la luna, que se veía muy bien, pero la luna. Me dijo, no, me dijo el comandante, la luna es aquella de allí. Entonces aquella empieza a avanzar hacia nosotros a una velocidad que tú veías que se agranda, cada vez que se acercaba era más grande, y en un momento determinado, cuando estábamos ya empezando a asustarnos, hizo un quiebro absolutamente ilógico. Por lo menos en cualquier nave o cualquier objeto volador cambia de trayectoria en curva, nunca de esa manera. Bueno, el comandante dijo, esto no es un globo sonda, no aparece en el radar, y de hecho mandó un informe a la NASA. Es decir, yo pues un nazi, Susana, tú me conoces muy bien, pero por ejemplo un señor tan serio como Iñaki Gabilondo, que estaba allí y lo vio igual que yo, y de eso aquello no era explicable, y sobre todo no es que nosotros no lo encontramos explicable, es que un comandante de Iberia, creo que era el vuelo, tampoco lo encontró. Seguro que no era la primera experiencia de ese comandante. Bueno, yo conozco a docenas de comandantes militares y civiles que te cuentan experiencias asombrosas, inexplicables. No hacen... Para mí la impresión es que estamos rodeados de objetos voladores no identificados. ¿De dónde vienen? No lo sabemos. No tenemos confirmación de lo que hay, pero de que existen, existen. That's on the way. Let's try it this way now. Understand the reason. Maybe there is some foreign object. Maybe something is on the way. Okay, for right now, just go ahead and look at the entire hatch. Try to inspect it. And you know, I'd say that the resistance is pretty sufficient. Well, but I cannot see anything on my side. I cannot see any obstacles. Well, the same here. I do not see anything either. I don't understand what's going on. Let's try to close it. Okay. Yes, guys, go ahead. Close it. Use the tool. Close it completely. Un verdadero misterio lo que ocurrió. El objeto es al parecer el mismo que se ha venido observando en diferentes misiones como la STS-116. Una evidencia sin duda muy importante. Como siempre, la NASA ha guardado silencio con respecto a todo esto y en algunas ocasiones tratan de darnos respuestas ambiguas y ridículas. Pero estas inteligencias continúan observándonos y cada vez se acercan más. Como si todo esto se tratara de una guerra secreta. Al regresar la misión y ya estando en tierra, uno de los tripulantes, la astronauta Stephanie Shim Piper, al estar dando un discurso frente a miembros de la prensa, comenzó a decir algo extraño que había ocurrido y de lo cual, al parecer, no estaban preparados.
you know, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so El motivo principal, digamos exclusivo, por el cual yo me acerqué a este fenómeno, al estudio, al interesamiento, más que al estudio, al interés en relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes, para ir ya inmediatamente a la respuesta, pero después, si es posible, ampliarlo un poco, el inconveniente máximo es que, a fuerza de decir todo es una sugestión, son fenómenos ópticos o bien otras explicaciones, también explicaciones que ya entran en el campo científico, explicaciones de fenómenos atmosféricos, de nubes en ciertas montañas, de los llamados relámpagos globulares. No, incluso la crítica más severa no puede llegar al punto de negar todo lo que se dice sobre los llamados fenómenos de los cuales interesa la omnilogía. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios que existen alrededor tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones. Desde el punto de vista de las escrituras, la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, no habla ni en positivo ni en negativo. No dice ni que hay otros mundos habitados, pero tampoco dice que no haya otros mundos habitados. ¿Quién sabe cuánto estarán empeñados estos seres con la oración? Y un mañana, cuando la ciencia facilitará, incluso su ciencia de ellos, facilitará el venir aquí, como ya de hecho se los ha facilitado, también esta superioridad se demuestra por este hecho, admitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros. The nations of the world will have to unite, or the next war will be an interplanetary war. The nations of the earth must someday make a common front against attack by people from other planets. Anti-aircraft guns went into action against unidentified aircraft in the Los Angeles area, ordered by the Fourth Interceptor Command at 2:25 a.m. The unidentified object moved slowly down the Pacific coast from Santa Monica and disappeared south of Long Beach.
Searchlights closely followed the object round the coast and kept it centered in their glare. Shells secretly could be seen bursting near the object, but none appeared to hit it. The shooting stopped about 3:30 a.m. Approximately 20 minutes after the firing died down, the ship returned and headed westward from Long Beach toward Santa Monica. The guns went into action again, turning round after round of shells at the arm. The second barrage appeared to be closer to downtown Los Angeles. His watchers could hear the concussion of the guns more clearly, and the flash of bursting shells was brighter. Then the ship disappeared for the second time over the ocean. We return you now to CBS in New York. That was Byron Palmer on the West Coast. The Battle of L.A. was the first time that our military actually fired upon a UFO. The next day, the military told the press it was nothing but a weather balloon. Another report was that they fired at nothing due to war nerves. The Army was not too pleased with these reports. If they could not bring down a weather balloon with almost 1,500 rounds fired and direct hits, then what would they be able to do firing at real enemy targets? This was the first time official denial was put into motion regarding UFOs. This was 1942, only a few months after Pearl Harbor. Our distinguished guest for this evening is Dr. Willie Legg. Well, now, is our own government, our own Defense Department, taking the flying saucer reports seriously? They have to. After all, the Air Force, which is the one which is investigating, is charged with the defense of our skies. So if there's anything in the skies which they don't know and cannot account for, it makes them understandably uneasy. Major Donald E. Kehoe, a retired Marine Corps officer, insisted that the Air Force knew more than it was telling. We are being observed by some type of device which is ahead of us, far ahead of us, and is probably controlled by a highly advanced superior civilization. It has reached the point where many people in the Air Force have the same conclusion. In fact, the Air Force at one time had a top-secret estimate that these things were interplanetary spaceships. Right now, if you report having seen a flying saucer, you open yourself up to ridicule, too, which is something which is deplored by the Air Force. In other words, members of our audience who might, for one reason or another, see a flying saucer can make the reports to the Air Force and be rendering a service and not invite ridicule. Yeah. Instead of being a subject for ridicule and a big joke, actually is a serious matter which could affect the lives of all of us. Actually, most people who report a UFO sighting are patriotic citizens who have been mystified by something that they've seen, and through a patriotic sense, report it to the local law enforcement officials or to the United States Air Force. If you look at our closest genetic relative to human beings, it would be the chimpanzee. We share like 98+% identical DNA. We are smarter than a chimpanzee. So let's invent a measure of intelligence that make humans unique. Let's say intelligence is your ability to like compose poetry, symphonies, do art, math, and science, let's say, okay? Let's make that as the arbitrary definition of intelligence for the moment. Chimps can't do any of that. Yet we share 98, 99% identical DNA, okay? The most brilliant chimp there ever was maybe can do a little bit of sign language. Well, our toddlers can do that. Toddlers. So, here's what concerns me deeply. Deeply. Everything that we are that distinguishes us from chimps emerges from that 1% difference in DNA. It has to, because that's the difference. The Hubble telescope, these grand, that's in that 1%. Maybe everything that we are that is not the chimp
is not as smart compared to the chimp as we tell ourselves it is. Maybe the difference between constructing and launching a Hubble telescope and a chimp combining two finger motions as sign language, maybe that difference is not all that great. We tell ourselves it is, just the same way we label our books optical illusions. We tell ourselves it's a lot. Maybe it's almost nothing. How would we decide that? Imagine another life form that's 1% different from us in the direction that we are different from the chimp. Think about that. We got 1% difference and we're building the Hubble telescope. Go another 1%. What are we to they? We would be drooling, blithering idiots in their presence. That's what we would be. They would take Stephen Hawking and roll him in front of their primate researchers and say, well, this one is like the most brilliant among them because he can do sort of astrophysics in his head. Oh, isn't that cute? Little Johnny can do that too. Oh, that's so nice. Oh. In fact, Johnny just did that. Let me get it. It's on the refrigerator door. Here he is. He did it in his elementary school class. Think about how smart they would be. Quantum mechanics would be intuitive to their toddlers. Whole symphonies would be written by their children and, like I said, just put up on the refrigerator door the way our pasta collages are on our refrigerator doors. So the notion that we're going to find some intelligent life and have a conversation with it? When was the last time you stopped to have a conversation with a worm? Or a bird? Oh, look, you might have had a conversation, but I don't think you expected an answer, all right? So, we don't have conversations with any other species on Earth with whom we have DNA in common. To believe that some intelligent other species is going to be interested in us enough to have a conversation, they'll look at our Hubble telescope and say, oh, isn't that quaint? Look at what they're doing. So I lay awake at nights wondering whether simply we as a species are simply too stupid to figure out the universe that we're investigating. And maybe we need some other species, 1% smarter than we are, for which string theory would be intuitive, for which all the greatest mysteries of the universe, from dark matter, dark energy, the origins of life, and all the frontiers of our thought, would be something that they would just self-intuit. I'm jealous of that possibility, because I want to be around for those discoveries. We learned in the last 50 years that, of course, not only do we exist in this universe, it is the universe itself that exists within us. And had we been made of some rare isotope of bismuth, you would have arguments, hey, we're something special. But there are people who are upset by that fact, saying, well, that mean we're not special? Well, I think it's special in another kind of way. Because when you look up at the night sky, it's no longer we're here and that's there. It's that we are part of that. And that association, for me, is actually quite enlightening and ennobling and enriching. In fact, it's almost spiritual, looking up at the night sky and finding a sense of belonging, given what we've learned about the night sky.